La historia de la humanidad es un esfuerzo por romper su soledad. Norman Cousins, el hombre moderno es obsoleto. En el mundo actual, con todas las tecnologías construidas para conectarnos, uno pensaría que la soledad se disiparía fácilmente. Sin embargo, cuanto más nos adentramos en los mundos virtuales de las redes sociales, peor nos sentimos. Para dar cuenta de esto, se sugiere que el problema radica en el medio. Nos hemos vuelto demasiado dependientes de la conexión a través de nuestros dispositivos, en detrimento de las formas más tradicionales de interacción social. Si bien es probable que haya algo de verdad en esta afirmación, en este vídeo presentaremos el argumento de que es un vacío interno, o la falta de un sentido de sí mismo bien definido y efectivo, lo que constituye la causa fundamental de la soledad experimentada por tantos en nuestro tiempo. El sentido de sí mismo de una persona puede ser visto como existente en un espectro. En un extremo de este espectro se encuentran aquellos con un fuerte sentido de sí mismos. Tales personas sienten que tienen un lugar en el mundo, saben lo que quieren en la vida y toman las acciones necesarias para avanzar hacia sus metas. En el otro extremo del espectro se encuentran aquellos con un débil sentido de sí mismos. Son los hombres y mujeres vacíos. Estos individuos carecen de una concepción clara de lo que quieren en su vida, no tienen metas a largo plazo alrededor de las cuales estructurar sus días, y por lo tanto se sienten impotentes para influir positivamente en su situación. Estas personas tienden a ir a la deriva por la vida de manera pasiva, siguen el camino de menor resistencia y a menudo se ven paralizados por dudas existenciales. Este problema del vacío, que ahora aflige a tantos en Occidente, es un síntoma de una sociedad en un periodo de cambio. La autodefinición, o la falta de ella, está influenciada por las estructuras sociales de cada época. En Occidente, muchas de las instituciones que en el pasado ayudaron a las personas a encontrar su lugar en el mundo, han quedado en el olvido. El declive del cristianismo, por ejemplo, ha dejado a Occidente sin un mito religioso o cultural al que las personas puedan recurrir, para encontrar un lugar en este mundo y un sentido a su vida. El crecimiento del Estado también ha sido una fuerza que ha contribuido a esta patología del vacío. El surgimiento del Estado ha llevado a la destrucción de comunidades más pequeñas y la degradación de la unidad familiar, que durante milenios han sido fuerzas integrales en el desarrollo de la autodefinición de las personas. Pero lo que realmente ha exacerbado este problema para las generaciones más jóvenes, son las condiciones económicas desfavorables. Incluso si alguien luchaba por encontrar un sentido más profundo en su vida a mediados y finales del siglo XX, al menos podían aferrarse al llamado sueño americano, y al establecer una carrera estable, comprar una casa y formar una familia, podían desarrollar un sentido de sí mismos más o menos adecuado. Pero ahora, este sueño está muerto y la confluencia de todas estas fuerzas ha creado una sociedad llena de hombres y mujeres vacíos. Una sociedad afligida por una patología del vacío también está llena de individuos llenos de ansiedad. Si sentimos que no tenemos poder para controlar nuestra vida y que somos inciertos sobre nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de nuestro entorno, entonces la ansiedad es una respuesta natural. Y para el hombre vacío, esta ansiedad se siente más intensamente durante los periodos de soledad. Si no tenemos a otras personas en las que apoyarnos o que nos distraigan, nuestros pensamientos se vuelven hacia nuestro interior y esto lleva a los individuos vacíos entre nosotros a ser conscientes de su vacío interior. Por lo tanto, a diferencia de un individuo con un sentido de sí mismo fuerte e individualizado, para quien los periodos de soledad pueden ser rejuvenecedores, la soledad para el hombre vacío se experimenta como una dolorosa soledad y algo de lo que debe huir. En generaciones pasadas, el hombre vacío recurría a la comodidad y seguridad de amigos y familiares, o participaba en eventos sociales, para evitar la ansiedad que se desencadenaba en los momentos de soledad. Pero en la actualidad ni siquiera necesitamos salir de la comodidad de nuestro hogar, para encontrar las conexiones sociales necesarias para bloquear la conciencia de nuestro vacío. En cambio, simplemente tenemos que recurrir al reconfortante brillo de nuestros teléfonos, y sumergirnos en los mundos virtuales de las redes sociales. Incluso podemos llegar a construir un pseudo-yo para ocultar nuestra naturaleza vacía. Al publicar selectivamente fragmentos de información sobre nuestra vida en línea, podemos pretender ser alguien que no somos, y alimentarnos de la validación social ofrecida por los demás que participan en este juego. Este mecanismo defensivo, utilizado por hombres y mujeres vacíos, en el que buscan refugio en la comodidad de la multitud para evitar la ansiedad desencadenada en momentos de soledad, también es utilizado por individuos en riesgo de desarrollar una psicosis. En su obra Interpretación de la esquizofrenia, Silvano Arietti describe cómo este proceso se desarrolla en el caso de los esquizofrénicos.
En algunos casos, la esquizofrenia comienza con un periodo de confusión, excitación y agitación. El paciente parece tener un deseo de establecer contactos, de conectarse con todas las personas que conoce, de reconectarse con un mundo que siente que se escapa. Busca algo que no puede encontrar. Silvano Arietti, interpretación de la esquizofrenia. Lo que el esquizofrénico busca es también lo que le falta al individuo vacío. Una sensación segura de sí mismo. En su forma extrema, este miedo a perder su yo, es el miedo a la psicosis. Rollo May, el hombre en busca de sí mismo. Sin embargo, recurrir al mundo social no suele proteger a alguien al borde de una crisis psicótica, al igual que recurrir al mundo de las redes sociales no protege al individuo vacío de su ansiedad y soledad. Esta solución es como poner un parche en una herida de bala, ya que la validación social obtenida a través de las redes sociales es tan vacía como las personas que la otorgan. Como señaló Rollo May en su libro El hombre en busca de sí mismo, los vacíos entre nosotros están destinados a sentirse cada vez más solos, sin importar cuánto se apoyen unos en otros, porque las personas vacías no tienen una base desde la cual aprender a amar. Rollo May, el hombre en busca de sí mismo. Pero lo que hace que esta defensa contra el vacío sea particularmente perjudicial, es que impide que las personas tomen los pasos necesarios para abordar su falta de identidad. El ser humano no puede vivir en un estado de vacío durante mucho tiempo. Si no está creciendo hacia algo, no solo se estanca, las potencialidades acumuladas se convierten en morbilidad y desesperación, y eventualmente en actividades destructivas. Rollo May, el hombre en busca de sí mismo. El verdadero antídoto para el vacío interior es descubrir lo que realmente queremos con nuestra vida, y tomar las acciones necesarias para dar vida a ese ser y a esa vida. Para lograr esto, debemos estar dispuestos a enfrentar nuestra soledad y la ansiedad que la acompaña, porque, como Edward Edinger dijo en su libro Ego y Arquetipo, la soledad es un precursor de la experiencia positiva de estar con uno mismo. Edward Edinger. Y es en periodos de soledad que podemos comenzar a aprender quiénes somos y qué queremos con nuestra vida. Este proceso se ejemplifica en el arquetipo del viaje del héroe, o como explica Joseph Campbell. El llamado es abandonar una cierta situación social, adentrarse en nuestra propia soledad y encontrar la joya, el centro que es imposible de encontrar cuando estamos comprometidos socialmente. Esto es el inicio cuando el héroe siente que algo se ha perdido y va en busca de ello. El primer paso, la separación o retirada, consiste en un cambio radical de énfasis del mundo externo al mundo interno. Un retiro de las desesperaciones de la tierra baldía, hacia la paz del reino eterno que está dentro. Pero este reino, como sabemos por el psicoanálisis, es precisamente el inconsciente infantil. Es el reino al que ingresamos en el sueño. Lo llevamos dentro de nosotros para siempre. Todas las potencialidades de vida que nunca logramos llevar a la realización adulta, esas otras partes de nosotros mismos, están allí, porque esas semillas doradas no mueren. Joseph Campbell, Reflexiones sobre la vida. Enfrentar nuestra soledad y cultivar las semillas doradas de nuestro ser no es una tarea fácil, ya que requiere dar el paso audaz de disminuir nuestra necesidad de validación social. Para desarrollar un fuerte sentido de sí mismo, debemos distinguirnos psicológicamente de nuestros pares. Cada uno de nosotros es único, tenemos diferentes talentos innatos, gustos y disgustos, por lo que a medida que fortalecemos nuestro sentido de sí mismos, es inevitable que nos volvamos menos parecidos a aquellos que nos rodean. Pero no debemos pensar que este proceso nos convertirá en excluidos que rechazan el mundo social. Más bien, aquellos que cultivan un fuerte sentido de sí mismos solo mejoran sus habilidades sociales y enriquecen sus relaciones. Una persona que posee la fuerza interna asociada con un sí mismo bien definido, no se verá limitada en sus interacciones sociales por la ansiedad o la necesidad de validación. En cambio, un fuerte sentido de sí mismo nos liberará para comportarnos con espontaneidad, lo cual es una de las características más atractivas de los seres humanos. Y como lo implica la etimología de la palabra, actuar espontáneamente significa actuar de acuerdo con nuestra voluntad, algo que solo es posible después de haber desarrollado un fuerte sentido de sí mismo. Si nos atrevemos a emprender este viaje, no todos lo aprobarán y algunas personas que considerábamos amigos incluso podrían tratarnos con desdén. Ver a alguien trascender las cadenas de su vacío solo hace que el hombre hueco sea más consciente de su naturaleza estéril. Injusticia y suciedad arrojan tras el solitario, pero, hermano mío, si quieres ser una estrella, no debes brillar menos por ellos, o lo que hagan.
Y cuidado con los buenos y los justos. Les gusta crucificar a aquellos que inventan su propia virtud para sí mismos. Odian al solitario. Nietzsche, así habló Zaratustra.